Vamos a leer la historia de Fantito. El autor Jesús Jarque García. Había una vez un elefante pequeño que tenía 5 años y ese día iba a las clases de los elefantes de transición. Se llamaba Fantito. Fantito iba muy contento al colegio porque se la pasaba muy bien con sus compañeros de la clase. Sin embargo, a Fantito no le gustaba nada tener que hacer fichas y trabajos del cole. En la clase no escuchaba a su señorita. Siempre estaba pensando en otras cosas. Unas veces pensaba en jugar con su hermanito por la tarde, otras se imaginaba que era un súper elefante que volaba y cosas así. Otras veces se distraía pensando qué estaría haciendo su mamá para comer. Fantito siempre estaba pensando en otra cosa cuando la señorita explicaba. Por eso, cuando la señorita le preguntaba, Fantito no sabía qué responder. Y la señorita, que era muy buena, le decía: Fantito, siempre estás en las nubes. Fantito pudiera volar de verdad. Es una forma de decir que estaba pensando en otra cosa. Otras veces, Fantito volvía a estar en las nubes cuando la señorita explicaba cómo tenía que hacer las fichas. Y cuando llegaba el momento, no sabía cómo hacerla. Algunos días, Fantito se esforzaba en escuchar, pero cuando se ponía a trabajar volvía a distraerse y a pensar en otras cosas y se olvidaba de su tarea. Poco a poco, Fantito se fue sintiendo más triste porque no se comportaba como los otros elefantitos de la clase. Además, muchas veces no podía irse a jugar con sus amigos porque tenía que terminar su trabajo. Cuando peor se sentía era cuando los otros elefantitos le decían a la señorita: Fantito está en las nubes. La señorita se enfadaba con los otros elefantitos porque no le gustaba que fueran acúsicas. Un día, cuando más triste se sentía Fantito, se encontró con el elefante más grande y más viejo de la manada. Tenía casi 80 años y era un elefante muy sabio. El elefante se acercó a Fantito y le preguntó qué le pasaba. Al principio Fantito no era capaz de contárselo, pero luego le explicó que en el colegio siempre estaba en las nubes. El elefante sabio le dijo: Fantito, los elefantes somos los animales con más memoria en toda la selva. Te enseñaré nuestro truco. Cuando estés en el colegio, mira y escucha lo que explica tu señorita. Para eso, mírala solo a ella y escucha lo que dice, intentando repetir en tu interior lo que ella va diciendo. Fantito escuchó y preguntó al elefante sabio: ¿y qué haré cuando no sepa hacer la ficha y me quede el último sin poder jugar con los otros elefantitos? El elefante sabio lo miró con cariño y le dijo: Cuando termine tu señorita de explicar la ficha, cierra los ojos e intenta imaginar lo que vas a hacer y repítelo en voz muy bajita una y otra vez mientras vas haciendo la ficha. Fantito le dijo: Entonces, si la señorita nos dice que tenemos que colorear un cuadrado, recortarlo y pegarlo en otra hoja, primero me imagino en un momento que coloreo, que recorto y luego pego un cuadrado y después empiezo a decirme: colorear, recortar, pegar. Colorear, recortar, pegar. Así hasta que lo termine. El elefante sabio le contestó: Así es, Fantito, así es como debes hacerlo. Muchas gracias, elefante sabio, dijo Fantito, y se despidieron chocándose la trompa. Fantito empezó a poner en práctica el truco que le enseñó el elefante sabio. Al principio no le salía bien, pero poco a poco le fue sirviendo. Se puso muy contento de ver que terminaba la ficha como los demás
y podía jugar con sus amigos. La señorita Elefanta se puso tan contenta que un día le dio un beso por lo bien que trabajaba. Su mamá también le daba besos y abrazos. Desde entonces, Fantito tenía un truco para no distraerse en la clase y llegó a ser de mayor un elefante importante en la selva. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.